no te vas a amargar. Vas a estar reposado, descansado, no vas a caer en un afán, en un nerviosismo, en un estrés, no vas a caer en intranquilidad. Hermano, no te vas a enfermar de los nervios. No vas a andar tomando, denme pastillas, diazepam, hermano, y cómo se llaman las otras, Valium no sé qué, Valium 10, y para que me pegue esa Valium y ese diazepam con un par de cervezas, ya va usted con eso. ¿Me entiende? Nada que ver, hermano. Tú tranquilo. Que pónganme una dosis de Neurobión para que me tranquilice de los nervios, que así, hermano, todo tembloroso porque está estresado por todas las cosas. No, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar descanso, Dios te va a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás siguiendo las pistas de un hombre y mujer justo. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces dice la Biblia, vuelvo a la carga, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. A mí lo que me llama la atención, hermano, es de que Pedro, cuando habla de Noé, le dice Pedro que Noé era un pregonero de justicia. Dice que interesante, predicador de justicia. Y Hebreos, el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo más adelante, el apóstol Pablo, escritor de los Hebreos, dice que Noé era heredero de justicia. Dios te quiere hacer heredero de justicia. ¿Cuántos quieren ser herederos de justicia? Levante la mano. Vaya, usted quiere ser con todo y estaría dispuesto a hacer lo que sea para ser heredero de justicia. Ya bajaron los amenes. ¿Cuánto quiere ser herederos de justicia? Primero yo oí más voces. Yo lo quiero animar, hermanos. No le estoy manoseando el alma, no le estoy llevando nada malo. ¿Cuántos quieren ser herederos de justicia? ¿Sabe qué es todo lo que Dios le pide que haga? Que sea pregonero de justicia. Si usted y yo somos pregoneros de justicia, nos hacen herederos de justicia. Y la herencia, cuando algo toma término de herencia, es porque se la vas a transmitir a otro. Pero no una herencia genética, sino una herencia tangible, una herencia práctica, una herencia, hermano, que le va a servir a tus generaciones para los días postreros. ¿Qué quiere decir? Vas a dejar un legado, vas a compartirles algo a ellos y les vas a decir: esto es de ustedes, esto les pertenece. ¿Cuántos quieren ser herederos de justicia para que sus hijos tengan esa justicia? Dele palmas al Señor de la gloria, por Dios santo. Hermano, este es un evangelio que debemos de practicarlo, hermanos. Lo que le estoy enseñando en estos días, wow, a mí me tiene impresionado. Entonces, veamos que no es solamente también decir: sí, hermano, lo voy a hacer. No, porque resulta de que al diablo no le conviene que hayan pregoneros de justicia. Al diablo le caen mal los pregoneros de justicia. ¿Por qué cree que atacó a Job? Hermano, hablar de la razón del ataque de Job es bien tremendo, hasta en las escuelas teológicas. El debate entre maestros de la palabra, entre doctores en teología. ¿Por qué? Por un pecado que tenía escondido, por esto y por lo otro. Todos, hermanos, le hallan una grieta a Job. Pero si la Biblia dice que Dios dijo: no hay otro como Él en la tierra. Entonces, ¿qué teólogo ni qué nada tiene la razón para interpretar cuando Dios ha dicho: no hay otro como Él en la tierra? ¿Cómo le voy a decir: Dios, te equivocaste con tu teología, Dios? No puede ser. La Biblia dice que Dios dijo: no hay otro como Job en la tierra. Pero ¿sabe por qué le vino el ataque? Porque era un hombre de influencia. Era un personaje que tenía influencia. Conducía a la gente a la justicia. Hablaba de la justicia. Y por eso es que Dios lo tenía protegido. En su economía, a su familia
y a su salud. Y el diablo lo sabía. Y le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? No te va a alabar Job si tú le has puesto un vallado alrededor de él y de todo lo que tiene. ¿Cómo no te va a alabar si mira, tienes protegida la economía de él, tienes protegida a su familia, tienes protegida su vida? Eso le dijo Satanás. Satanás se observó porque le citó las tres cosas. Lo tienes con vallado, lo tienes protegido. Protege su casa, protege sus bienes, protege su familia y lo proteges a él. Le dijo, ¿quién lo va a tocar a Job así? Pero nomás quítale el vallado y verás si no te maldice. Por eso dice la Biblia que a pesar de todo, Job no pecó, siguió pregonando la justicia. Hermano, cuando tú estés pasando momentos difíciles, tormentas, luchas, es cuando más tienes que pregonar la justicia de Dios. No importa lo que estés pasando, tienes que seguir predicando la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Sigan buscando al Dios justo. Mire, hermano, a pesar de que estás pasando una situación difícil en tu vida, sigue diciéndole a la gente que Dios te ha guardado hasta el día de hoy. Sí, es terrible eso. Eso es el pregonero de justicia. A pesar de que tienes crisis económica, sigue diciendo, Él es mi proveedor. Estás pregonando justicia. A pesar de que alguien esté enfermo, que los médicos le han dicho no hay sanidad para él, tú sigues diciendo, Él es mi sanador. Él es el que sana toda dolencia. Por sus llagas hemos sido sanados. Ese es el pregonero de justicia. A pesar que tu hogar está en crisis, que tu matrimonio está en peligro, tú sigues diciendo, Él es el que restaura los hogares. Él es el que levanta del polvo al hombre y lo sienta en lugares junto a príncipes y príncipes de su pueblo. En Él esperaré, aunque me matare, en Él esperaré. Eso es el pregonero de justicia. Ese es Job. Pero entonces este hombre, Noé, vivía en los días más terribles. La gente dice, qué difícil es vivir en santidad rodeado de hijos del diablo. Yo sé que es difícil. Te puedes imaginar tú, aquí te bendice Dios con la palabra. Aquí tú, hermano, te vas quizás con ganas de buscar a Dios y el día siguiente llegas a tu trabajo y trabajas alrededor de impiazos, hermano. Que para hablar no te hablan 7 palabras, sino mencionan 6 malas palabras. Y tú ahí oyendo vulgaridades, oyendo ataques, oyendo obscenidades, oyendo maldades, hermano, pero no por eso vas a caer en lo mismo. ¿Me voy a entender? Jesús nunca te dijo que te iba a sacar del mundo antes del tiempo. Jesús lo que dijo y se comprometió, que los que estaríamos en el mundo esperando su venida, Él nos iba a guardar estando en el mundo. O sea que tenemos promesa de que Dios nos va a proteger. Pero todo está en que tú decidas en tu corazón el no contaminarte. Esa es la razón. Mire, cuando usted diga que es cristiano y que es celoso con su doctrina, la doctrina bíblica, ese día, a partir de ese día, a usted lo dejan almorzando solo en el trabajo. Pero si usted, hermano, le celebra los chistes y le dicen, excuse me, hasta educado el cristiano, va, excuse me, my turn. Y les empieza a contar usted uno también. No, ese día, a partir de ahí le van a hacer ruedas. Vieras, viste ese hermano que es cristiano, que es aleluya, pandereta. Vieras los chistes que se cuenta. Bueno para contar chistes. Pero el día que usted diga, no. Momento, señores, a mí me respetan. Y usted muestra su carácter de no querer contaminar, ese día ya no lo vuelven a acompañar a almorzar, hermano. Sí. Si usted va a un trabajo
vaya a ver a los cristianos, casi siempre están comiendo solos. Allá debajo de un palito. Allá en un rinconcito. ¿Por qué? Porque la gente, no, hombre, a orar nos va a poner ese. Ahí nos va a hablar de su Dios que ya viene pronto y que en los juicios. No, hombre, las pláticas con ese es aburrido. Y empiezan a hacerle la vida imposible hasta para que lo quiten del trabajo. Porque como es cristiano. Y usted orando todavía. Señor, dales papeles a eso, Señor. Para que les den otro trabajo por otro lado y me quede yo aquí de jefe. Hermano, Noé vivió en un tiempo crítico. Yo quiero enseñarle algunas cosas. Por ejemplo, Noé, mire hermano, el tiempo en el que vivió Noé. Dice Génesis 6:5 que las imaginaciones de los pensamientos de los hombres eran siempre malos. Eso dice la Biblia, de la generación de Noé. Y eso significa que las concepciones de los pensamientos eran malos. Ellos tenían pensamientos malos. Dios lo dijo, todas sus intenciones de sus pensamientos siempre están inclinados al mal, dijo Dios de ellos. Era una generación que solo lo malo pensaba. El que tiene pensamientos malos, hermano, va a tener ideas malas. El que tiene ideas malas va a tener planes malos. Y el que tiene planos malos va a tener vida mala. Pero todo comienza, imaginación, pensamientos, ideas, planes, obras malas. Y así era la generación. Dice también, oiga esto, en Génesis 6:11, que la tierra estaba corrupta. Esas eran las características de los días de Noé. Y cuando usted va a la palabra corrupta de Génesis 6:11, no está hablando únicamente de una decadencia física, sino que está hablando de una ruina moral e espiritual que el pueblo estaba viviendo. Moralmente estaban, hermanos, corruptos. Y a mí me llama la atención esto, porque por esta razón, según las características negativas que yo le voy a citar, son 4 por lo menos, que son las que tenía cada una sus respectivas generalidades. Por cada una de las situaciones negativas en los días de Noé, Dios le dio una bendición a Noé por cada una de las cosas negativas que prevalecían donde él se mantuvo justo. Si habían 4 generalidades de cosas negativas en los días de Noé, y Noé demostró ante esas 4 situaciones una vida justa, Dios como recompensa le dio una bendición por cada una de esas 4. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres justo en más de 4 cosas, en 10 cosas eres justo, Dios te va a bendecir en 10 cosas. Y si esas 10 cosas son 10 cosas que tienen sus generalidades, Dios te va a bendecir con un tipo de bendición diferente para que abarque cada una de esas 10 bendiciones, generalidades de bendición. Entonces oiga esto, hermano. Dice la Escritura que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6:11. Y la palabra violencia en hebreo es la palabra jamás. Y la palabra jamás es el nombre de un grupo terrorista palestino que quiere destruir a Israel. Y que su forma de operar es a través del terrorismo, a través del temor, a través del terror. La palabra jamás existe en la Biblia y quiere decir violencia. Es un partido fundamentalista palestino que su meta es destruir a Israel. Pero dice que existía también en esos días, Génesis 6:4, corrupción sexual. Y eso significa que hijos de Dios, ángeles que se desprendieron de la voluntad de Dios y bajaron a la tierra, se unieron a las hijas de los hombres
Y las mujeres dieron a luz hijos que vinieron a ser los gigantes que habitaron la tierra. Y esto está pasando, hermano. Porque es bien difícil para muchos teólogos explicar cómo seres divinos, seres o entidades espirituales puedan tener relaciones sexuales con personas físicas. Si eso está pasando, y eso ha pasado desde siempre. Que cuando una creación se desconecta de la voluntad de Dios, pues tiende a involucionar. Y lo que hacen es abandonar su preeminencia, dice la Biblia. ¿Qué es preeminencia? Su estado de señorío, su lugar, su posición por la cual fueron creados y en la única que pueden actuar legalmente. Fuera de esa posición, entonces se viola esa ley espiritual, pero pueden caer en una involución a manera que pueden practicar cualquier otra cosa. Y eso es lo que está pasando. Ángeles que pecan contra Dios y vinieron a la tierra y vieron a las mujeres y les gustaron. Y las tomaron como mujeres. Y ellas empezaron a dar a luz hijos híbridos con mitad de genética divina y mitad de genética terrenal. Y eran los seres corruptos que vivían en la tierra de Canaán y que Josué tenía que destruirlos. David tuvo que destruirlos para poseer esa tierra. Entonces, esto que estamos viendo nos deja ver que no era fácil vivir en los días de Noé, hermano. No era fácil. No era fácil. Como hoy en día nosotros, no nos es fácil vivir en este mundo. Pero eso no es excusa para que nosotros caigamos en la corriente de cómo vive la gente hoy en día. O sea, de que Dios, cuando tú decides en tu corazón vivir para Él y no contaminarte, tú estás siguiendo una pista de justicia. Y Dios por eso se compromete a protegerte. Dios se compromete a protegerte, hermano. Dios se compromete a protegerte. A pesar de todo. Y esto es lo que hicieron estos hombres de Dios. Entonces, ahora mire esto. A mí me llama la atención alguna información que yo he recopilado. Por ejemplo, el historiador Josefo dice acerca de esos días y de los gigantes que habitaban en los días de Noé, que eran, dice, personajes de gran altura. Sus cuerpos y sus rostros eran diferentes a los demás humanos. Dice que los gigantes hacían que las imaginaciones de los hombres fueran continuamente el mal. Cuando usted lee algunos libros apócrifos, que son libros no del canon bíblico, pero sirven de historia. Y usted lee, por ejemplo, los libros de Enoc. Enoc es un personaje que es mencionado en Génesis y es mencionado, hermano, por Judas, y habla acerca de lo que profetizó Enoc. Dicen que Enoc escribe en ese libro que cuando descendieron los ángeles, cuando estos ángeles cayeron, se desconectaron de Dios, dice que descendieron al monte Hermón, que es uno de los montes altos en Israel. Y dice que cuando ellos vinieron a la tierra, comenzaron a enseñarle las hechicerías a los hombres. Que empezaron a enseñar secretos, misterios, que ahora la brujería tiene, la santería tiene. Los brujos la manejan. ¿Por qué? Porque son misterios satánicos. Enseñaron a hacer armas. Enseñaron a hacer conjuros. Enseñaron a maldecir. Enseñaron a matar por hechicería. Los ángeles caídos. Y entonces dice Josefo que estos personajes hacían que la gente pensara solo en lo malo. Creaban temores, jugaban con las imaginaciones. Dice que provocaban imágenes en sus mentes. De ahí vino la pornografía, hermano. Afectaban las emociones de las personas. Incitaban a la carne, a los deseos de la carne.
a la lujuria, a la concupiscencia, a la lascivia, incitaban a la carne, provocaban que la carne a través de las emociones, provocaban que a través de las fantasías que entraban a la mente, incentivaran las emociones de las personas y que la carne del ser humano respondiera a las emociones satisfaciéndolo con lo que deseaban negativamente. Entonces, los deseos de la carne, fuera de control, son manejadas por espíritus inmundos, hermano. Cuando la persona no maneja esas emociones, no las controla. Cuando la carne es más fuerte, es porque espíritus inmundos están operando. Eso ha sido siempre así. Entonces, estos personajes lo que hicieron, pues, ángeles caídos, unidos a mujeres mortales, dieron a luz a estos hombres, a estas entidades de gigantes. Ahora, para ir explicando la razón por qué este tipo de introducción, que de manera corta pretendo explicar el ambiente que predominaba en los días de Noé, pero a pesar de eso, él se mantuvo sin contaminarse en su genética. Entonces, ahora, trasladémoslos a nuestros días. Los días que vienen, no es fácil vivir como hijo de Dios, hermano. Pero tampoco es imposible. Eso significa que entre lo fácil, entre lo difícil y tu vida, tiene que establecerse una determinación, y es, a pesar de eso, vivir en justicia. O sea, difícil va a ser vivir en la tierra, pero el hombre que establece en su corazón vivir en justicia, Dios lo va a guardar, hermano. Mire hoy en día lo que está pasando. Por ejemplo, lo difícil de ser cristiano es por la presión que el creyente está viviendo en algunas regiones donde incluso hay leyes que se oponen al evangelio del Señor Jesucristo. Recientemente en Estados Unidos se acaba de cumplir 50 años desde que se prohibió que ya no se leyera más ni se orara en las escuelas públicas. Hace 50 años se prohibió no más oraciones en las escuelas, no más Biblias en las escuelas. O sea que están de aniversario. Satanás está de aniversario. 50 años de aniversario desde que se prohibió eso. Hoy en día hay oposición para predicar el evangelio, hermano. Imagínense, hay leyes abominables que cada día se establecen, días de Noé. Hay leyes que afectan a la iglesia, leyes que afectan la prédica. Ya no hay tanta libertad para predicar el evangelio como antes. Leyes, por ejemplo, abominables. En varios estados se legalizó el aborto. Es permitido el aborto en varios estados. En varios estados se legalizó los matrimonios de homosexuales, en varios estados. El presidente de esta nación, sin importar el ataque hacia los valores espirituales y de la familia, apoyó el movimiento homosexual. Son leyes. Hay estados, oiga esto, hermano, hay estados donde se penaliza darle de comer a un homeless. Si a ti te miran en ciertos estados que vas por la calle y ves a alguien pidiendo de comer y tú le das una hamburguesa, tu hamburguesa tú se la das, te penalizan. Ya hay estados
que es prohibido que le des de comer a alguien que está pidiendo en la calle. Oiga esto, leyes. Hay estados donde no se puede comprar para construir iglesias. La ley en ciertos estados es no préstamos bancarios para iglesias que quieren comprar terreno y construir sus propias iglesias. Eso ya es un espíritu anticristiano. Hay, hermano, por ejemplo, estados como California, donde se está buscando de que no se puedan hacer estudios bíblicos en los hogares, o sea que los discipulados. Y usted va a decir, hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver? La iglesia comenzó en hogares. Vienen tiempos donde se van a cerrar las iglesias y la gente va a tener que reunirse en sus hogares, porque la iglesia eres tú. ¿Aló? Entonces tú vas a hacer iglesia con tu familia. Papá va a ser el pastor, mamá va a ser la pastora. Hermano, esos días vienen. Los hijos van a recoger la ofrenda. La suegra va a ser la diaconisa. Hasta privilegio le van a dar a la hermana. Gloria a Dios. O estados donde están prohibiendo el programa de homeschooling. ¿Sí sabe el homeschooling? Hermano, hay papás que no tienen la oportunidad ni la bendición de pagarle a sus hijos una escuela privada cristiana. Y las escuelas que existen son ateas. Y muchos de ellos lo que han tratado de hacer es educar a sus hijos en sus casas. Y hasta eso va a ser prohibido. ¿Por qué? Porque quieren que los hijos vayan a la escuela pública para adoctrinarlas con filosofía humana, con humanismo, donde le van a quitar el valor de amar a Dios, de esperar a su venida, donde le van a inculcar otro matrimonio, donde le van a inculcar, hermano, que no haya respeto a los padres. ¿Cuándo fue que vimos en la noticia aquí en Oregon, donde los padres estaban protestando porque a niños de 9 años, ¿te acuerdas que vimos esa noticia? Por Dios santo, hermano, niños de 9 años les dieron una clase donde les estaban enseñando, perdón por lo que voy a decir con oídos circuncidados, el sexo oral. Y el sexo por la parte que Dios no ha mandado. Sí, me voy a entender, ¿verdad? Y les estaban dando esa clase. Y los padres protestaron. Hermano, claro que van a protestar. Claro que vamos a protestar nosotros. Si un niño a los 9 años, hermano, que ha sido criado en una casa, hermano, con modestia, con pudor de modestia, ese niño, hermano, a los 9 añitos no tiene un sexo, no sabe lo que es un sexo él. A no ser de que temprano lo hayan prejuiciado. Pero ese es el tiempo que estamos viviendo. Imagínense. Hay estados donde se persigue al indocumentado, aunque sea cristiano. Donde se persiguen a pastores que no tienen papeles legales para vivir en Estados Unidos. No les importa que es gente que está trabajando con la comunidad, que está enseñando valores espirituales, persíganlos. Imagínense, hermano, en Canadá no se puede predicar contra el homosexualismo en Canadá. ¿Y saben lo que existe hoy? De que ahora el pastor tiene que llevar su bosquejo una semana antes del domingo, para que una oficina en un departamento se lo examine a ver si no cita ninguna palabra ni texto en contra del matrimonio homosexual, porque si él lo hace públicamente, la primera es que le dan una multa de $7,000. Lo segundo, lo meten 1 año a la cárcel, y lo tercero, le pueden prohibir para siempre ejercer el ministerio. O sea, de que no es fácil vivir en un mundo como hoy. Entonces, ¿qué quiero llevarlo? Sin embargo, nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia. Nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia.